Bienvenidos a la nave con destino de retorno a la psique astral. 22 de febrero, etapa número 2 de Puerto Marín a Palas de Rey, aproximadamente 25 kilómetros. Bueno, en una palabra, Lina, ¿cómo definirías la segunda etapa? Desafiante. Ya tenía el dolor de la primera etapa, donde nos llovió, los zapatos no se alcanzaron a secar, así que salimos con los zapatos húmedos. Eso hizo que se sintiera más incómodo. Me salieron ampollas en los pies, en ambos, y llovió de nuevo. E incluso granizó. Granizó, sí, es verdad. Por suerte, en el momento en que granizó, había un refugio perfecto y no lo sufrimos tanto. ¿Qué dirías del camino como tal? O sea, de esa etapa, de ese trayecto. Entonces fue como más bien plano, pero, pues como lo menciona Dani, estuvo el tema del clima desde que salimos. La verdad yo tenía la esperanza de que no lloviera, o por lo menos no desde el inicio, pero bueno, la realidad fue que nos llovió. No todo el camino, pero sí gran parte. Hizo mucho frío, pero en términos generales, a pesar de que fue más largo que la primera etapa, me sentí un poco más cómoda. Sin embargo, creo que esos últimos kilómetros siempre son muy desafiantes porque pues ya se empieza a sentir el cansancio, ¿no? Entonces, pues tienes que sacar fuerzas sí o sí para llegar, no hay otra opción. Entonces ya en los últimos metros estábamos muy cansadas, con muchos dolores. Dani tiene ampollas en sus pies. Yo, pues bueno, hablándoles de mis miedos, se hizo realidad. No fue tan traumático y doloroso como tal vez pudo haber sido, pero pues son dolores que sí nos enfrentan con otra parte del camino, De ¿no? pronto, para quien no escuchó el episodio anterior, haces un pequeño resumen de qué se hizo realidad. En el episodio anterior estamos hablando de esos miedos que muchas veces tenemos al iniciar algo, o cuando iniciamos un nuevo proyecto, una nueva aventura. Entonces le decía yo a Dani que uno de mis miedos era el dolor físico. Con respecto al camino, ¿no? Con respecto al camino y con respecto a la exigencia. Entonces, los dolores son dolores de espalda, esos eran mis miedos. Y aunque no fue en la espalda, sí fue un dolor intenso en la cadera. Entonces, súmenle el peso de la maleta, los pasos, el desgaste. Entonces, parte de ese miedo se hizo realidad. Pero, pues todo muy tolerable, ¿no? ¿Cómo lo afrontaste? Medicamento. Sí, veníamos preparadas, pues Lina, con medicamentos y sirvió, ¿sí? Sí, sirvió mucho, la verdad. Sí, amortiguó un poco el dolor, pero igual el dolor sigue ahí. ¿Sabes qué? Hablando de eso, ayer leímos un poema que se llama Camino a Ítaca. O Viaje a Ítaca, no estoy segura ahora, de Constantino. Y hay un pedazo del poema que dice: ni a los cíclopes, ni al, no sé, enfurecido Poseidón, estoy parafraseando, encontrarás en tu camino
si tu alma no los yerge ante ti. Eso que temes eventualmente se va a hacer realidad. Es como la naturaleza del miedo, hacerse realidad para demostrarte que puedes con eso. Exacto, y entonces de ahí viene el dolor, ¿no? Entonces, como el dolor nos hace tal vez enfrentarnos con una parte de nosotros que no sale a flote en la normalidad, ¿no? Solo a través del dolor es que podemos tal vez conectar. No sabré ni cómo decirlo porque es algo muy extraño. Tanto que pues llegando sí me dio mucha emoción y lo confieso, me puse a llorar. No sé si era del cansancio, del dolor físico, del dolor emocional, pero es también un llanto no solo de dolor y sufrimiento, sino también como de satisfacción y alegría de lo logramos, ¿no? A pesar de los dolores, a pesar de lo dura que fue como la situación climática, lo logramos, ¿no? Lo logramos. Ayer sucedió algo bien interesante que quisiera también compartir, y es que nos dimos cuenta de que, bueno, tuvimos la oportunidad ya de compartir con más peregrinos, cosa que no había sucedido la primera vez en la primera etapa, con muchísimos más de hecho. Sí, y de hecho fueron personas que vimos en la primera etapa, pero siento que en esta primera etapa pues todos íbamos enfocados en empezar, ¿no? Entonces no nos detuvimos por nada ni por nadie. Pero yo ayer ya tuvimos la oportunidad de compartir con más personas. Y me di cuenta que habían personas que no iban muy bien preparadas para la adversidad que podía presentarse en el camino. Si bien nosotras, a pesar de que tuvimos estas incomodidades, creo que lo supimos sortear, tenemos pues lo que consideramos que iba a ser necesario para la lluvia, el frío, para los dolores físicos, pero habían otros peregrinos que ni siquiera llevaban un buen impermeable, no llevaban guantes, no llevaban pantalones largos, no llevaban, pues o sea, a mi parecer, estaban un poco más expuestos a las dificultades, ¿no? Sí. Y el fenómeno de que otras personas y otros peregrinos les regalaban sus cosas a estas personas que por supuesto las estaban necesitando. Entonces eso me hizo pensar que en realidad nada sobra, porque siempre puede haber alguien que lo necesite, y pues en cómo cada persona se prepara para algo así, ¿no? Parece que obviamente no solo con el objetivo de observar, pues no sé por qué otras personas no están como tan anticipadas a que pues es una época de lluvia, hay que ir preparados, y la estaban pasando mal. Ajá. Pero bueno, y ahí también es de resaltar que estas personas que sin esperar nada a cambio ayudan a los otros y se desprenden tal vez de sus cosas materiales que en una peregrinación como esta pues en algún momento pueden ser útiles. Sí, todo hace la diferencia. Claro. Entonces tú en el proceso de ayudar a otro y de desprenderte de eso que tal vez tú sabes que puedes necesitar en algún punto, tal vez sí, tal vez no. Pero como en ese momento alguien lo está necesitando. Exacto, alguien que no eres tú. Entonces, también deja como un mensaje muy bonito el saber que hay personas que hacen esto desinteresadamente, sin esperar ni siquiera un gracias, ¿no? Sino simplemente es algo que sale del corazón. Y es también esta empatía que debemos tener no solamente por personas que nos encontremos en el camino, sino con todos a nuestro alrededor.
bueno, ya por último, hubo algo que me empezó como a llamar la atención al final, y es que yo subí una historia, ya llegué al hotel, estaba molidísima, tenía los pies llenos de ampollas, y subí una historia a mi Instagram reventándome las ampollitas para drenarlas, ¿no? Entonces mi familia me respondió, mi mamá en una llamada me dijo: no, tus tías están súper orgullosas, todos están pendientes de las historias, y me dijeron que ese dolor que estás sintiendo, cuando regreses vas a llegar como más fuerte espiritualmente, porque atravesar ese dolor es lo que te va a acercar a tu espiritualidad, ¿no? Eso fue un comentario de mis tías que mi mamá me lo transmitió. Y curiosamente se lo compartí a Lina, y Lina me dijo que también había recibido un comentario similar, ¿no? Ajá, que a través del dolor podemos, lo que les venía diciendo hace un rato, a través del dolor podemos descubrir unos aspectos de nuestra vida o conectar con aspectos tal vez que tenemos inconscientes, ¿no? Como el hecho de que somos seres humanos vulnerables, frágiles, que pues estamos en este proceso de crecimiento espiritual, y precisamente pues esta peregrinación nos invita a conectar con ese autodescubrimiento, a potenciar toda esa espiritualidad que simplemente por el hecho de ser humanos está innata en nosotros, ¿no? Entonces, pues esta es la invitación a la peregrinación. Mira que yo de pronto antes no había sido tan consciente hasta que ayer lo sentí. O sea, yo sabía que obviamente iba a caminar un montón y de pronto iba a sentir cansancio, pero no tenía tan presente que de pronto iba a iba a sentir dolor en cada paso, porque claro, mi tema es en los pies. Y me acordé de La Sirenita, el cuento original, en donde ella le dan sus piernas, pero a cambio, cada paso que da es un dolor que ella tiene que soportar. Y yo lo sentía así, cada paso literal me dolía muchísimo, todavía me duele. Fue cuando tuve realize, me encanta esa palabra en inglés, como me di cuenta de que en este viaje el dolor es un compañero. Uh-huh. O sea, es tu compañero de viaje. Que creo que siempre es un compañero de viaje en la experiencia de la vida humana, pero lo ignoramos. Claro. No lo queremos como compañero de viaje, pero en realidad lo es. ¿Y por qué crees que el dolor es este factor que nos acerca a nuestra espiritualidad? Eso depende también mucho del sentido que le demos al dolor, ¿no? Ya en la tarde haciendo reflexión de nuestro día y integrando ese dolor, es ¿qué significa este dolor? ¿Qué me quiere enseñar el dolor? Entonces, pues este dolor nos invita a buscar respuestas más allá de lo visible, ¿no? A indagar un poco dentro de nosotros cuál es el sentido de nuestro accionar, por qué estamos haciendo esto, para qué lo estamos haciendo. Y mira que hablando de esa exploración, de esa introspección a la que invita el dolor, ayer justamente le dije, wow, ¿qué significará el dolor en las pies y en la cadera? Porque simbólicamente hablando, porque desde la astrología y desde varios enfoques holísticos, el cuerpo funciona también como un reflejo de la mente, y del espíritu. Y bueno, resulta que los pies están asociados al signo Piscis, que es mío, y el dolor en los pies, simbólicamente hablando, repito, puede invitar a reflexionar sobre el arraigo a la tierra, el arraigo a la vida, a la realidad, a qué tan como firme te encuentras en la realidad. Entonces invita a cuestionar sobre mi estabilidad en todas las áreas de la vida, y eso pues obviamente me hizo reflexionar, como pues me sonó. Sí, y mira que al final del camino, ese último tramo en el que ya decíamos, nos falta media hora, nos falta 20 minutos, yo entré como en trance también. Todos los días entro en un trance y al final siento que es el dolor y el cansancio haciendo de las suyas. Pero entré como en un trance y me puse a hacer oración
y a hablarme a mí misma, ¿no? Hablando ya con palabras, no solamente en mis pensamientos y en mi mente, sino hablándome a mí misma sobre para qué está este dolor, cómo me puedo yo reafirmar a mí misma que puedo, de dónde sacamos esa fuerza interior para dar esos últimos pasos o tener ese último empujoncito que nos hace llegar a nuestra meta. Entonces también me puse a reflexionar mucho sobre esa fuerza interior que todos tenemos y que en momentos donde realmente tenemos que hacer uso de esta fuerza interior, pues bueno, ella aparece, ¿no? Ella aparece. ¿Qué crees que significa tu dolor en la cadera? Pues bueno, no sé mucho sobre el tema, pero pues lo poco que hemos leído, hemos investigado acerca de estos dolores simbólicos, no sé si de pronto se relacione con el miedo a avanzar, el miedo de pronto a seguir adelante o tal vez a aventurarnos en algo nuevo y desconocido y salir de nuestra zona de confort. ¿Y te resonó? Sí, me resonó mucho porque siempre he sido una persona que le gusta la comodidad, ¿no? Como buena libra. Entonces me gusta estar cómoda en mi casita, con mi comidita caliente, sin pasar frío, sin pasar calor. Y pues esta peregrinación se sale totalmente de ese panorama de comodidad, ¿no? Entonces, pues puede que sí se relacione, quién sabe. Aunque sí es importante, ¿no? Recalcar que a pesar de que lo estamos hablando desde un dolor simbólico, pues sí es importante revisarse, como lo decíamos en el episodio anterior, escuchar al cuerpo, hacerle caso a eso que estás sintiendo y pues ya si el dolor se pone muy fuerte y ves que es necesaria la intervención médica, pues hombre, hay que hacerlo, ¿no? Hay que revisarse y cuidarse a uno mismo. Aprovecho para recomendar un libro que estoy leyendo que se llama El mito de la normalidad. Entonces ahí este doctor hace un approach acerca de que la conexión que existe entre la mente, por supuesto, y el cuerpo, entre todo, entre la emoción, la mente, el cuerpo, el espíritu, y es muy interesante porque en realidad tus pensamientos, a propósito de esto que nos compartiste de que hiciste la meditación y estuviste como hablándote a ti misma, cómo los pensamientos pueden influir directamente o influyen directamente en la evolución de tu cuerpo. En el caso de que se presente pues alguna enfermedad o viceversa, incluso compara algunos factores de estrés mucho más dañinos que, por ejemplo, adicciones como el tabaco y el alcoholismo, lo que me pareció fuertísimo. Pero bueno, creo que el dolor es un catalizador y creo que es un agente de cambio también, ¿no? Porque lo que incomodas lo puedes resistir, pero también te invita a buscar la manera de resignificar. Claro, de cambiar en últimas, bien sea resignificándolo o moviéndote o sanando y buscando esa sanación, pero de alguna otra manera te moviliza. Y en esta movilización aprendes más de ti mismo, te vuelves más empático con el dolor de los demás. También puedes liberarte de bloqueos, de patrones, pues de lo que de alguna otra manera puede ser causa de ese dolor y que te tiene, no sé, atrapado. Puede también ayudarte a esa liberación y al fortalecimiento de tu ser y de tu fe. Fe en ti, fe en Dios, fe en el universo. Y creo que te acerca, por supuesto, más a la espiritualidad porque te invita también a buscar fuera del cuerpo, ¿no? Como que este dolor físico también te invita a ver más allá. Claro, si cultivas la mirada correcta, de buscar esa trascendencia porque pues nos hace conscientes de que estamos en un cuerpo finito
en una experiencia temporal humana y que el cuerpo siente el dolor, pero hay algo más allá del cuerpo que eres tú, tu esencia, tu espíritu, tu alter ego, como lo quieras llamar, tu yo cuántico, que es quien al final recepciona esa señal del dolor, y la resignifica, ¿no? Le da un sentido. Y hay una visión, hay un enfoque muy lindo del curso de milagros acerca del cuerpo y que me llama mucho la atención, y es que el espíritu es inalterable. O sea, tu cuerpo puede sentir mucho dolor y puede sufrir mucho daño, de hecho, pero que tu espíritu es invulnerable e inalterable. Y eso me da mucha fortaleza, porque es como al final, no importa cuánto alguien quiera dañarte o cuánto dolor puedes llegar a experimentar, hay algo en esencia que nunca saldrá herido dentro de ti, como que siempre vas a salir invicto. Totalmente de acuerdo. Y a partir de todas estas experiencias, pues podemos aprender muchas cosas de nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con los demás. También lo que dice Dani, empáticos con el dolor ajeno. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Buen camino. Psique astral. Psique astral.